Capítulo 9. Códice de Plata V1. Autor: White Silver. Adelante. Como mandalorianos, vivimos en tiempos extraños. Con el fin de las guerras de clanes hace aproximadamente una década, ahora vivimos en una paz que no hemos tenido en una generación. Sin embargo, incluso con la lucha terminada, aún vivimos en dos mundos. Uno desea que avancemos pero olvida el pasado, y otro que desea aferrarse al pasado, sin importar sus fallas. Ninguna respuesta es correcta ni incorrecta. La respuesta correcta existe en las realidades políticas de nuestras existencias. Durante milenios, Mandalore y su sector han producido los mejores soldados que la galaxia haya visto jamás. Nos pusimos a prueba contra todos los oponentes y adaptamos nuestras habilidades para superarlos o, al menos, encontrar la paridad con ellos. Pero nuestros enemigos ahora son nuestros aliados, y algunos dirían que deberíamos abandonar por completo nuestras costumbres guerreras. Otros dirían que tener aliados nos debilitará y que deberíamos volver a las viejas costumbres y ponernos a prueba contra la galaxia de nuevo con otra cruzada. ¿Pero es eso realmente lo que dicen las viejas costumbres? Sí, el código de honor, que algunos consideran la versión definitiva de lo que deberían ser los mandalorianos, se centra en la obtención de honor para los clanes. Aunque son apéndices del Resolnare, si los revisamos, encontramos que el acto de obtener honor mediante el combate es deficiente. Creo que no deben abandonarse ni pasarse por alto en los códigos posteriores, ya que demuestran que es posible encontrar la paz entre los mandalorianos, manteniendo el respeto por nuestras antiguas costumbres. XXXX. El Resolnare y el cambio histórico. Para entender primero cómo este simple dicho sigue siendo relevante, primero debemos leer el texto. La educación y la armadura, la autodefensa, nuestra tribu, nuestro idioma, nuestro líder, todo nos ayuda a sobrevivir. Al mirar el texto no se puede ver ninguna mención del honor, la guerra o la gloria. Entonces, ¿de dónde vino esa línea de pensamiento? Nuestros antiguos ancestros culturales, los Taun, creían que sus dioses eran el dios de la guerra y que a través de la guerra venerarían a sus dioses, pero hay otros textos que afirman que sus formas de guerrero no pudieron ganar la lucha y luego fueron expulsados de su mundo natal. Si asumimos que esto es cierto, sabemos de dónde viene la base de la idea de este dicho. No se trata de gloria, se trata de supervivencia. Y esa supervivencia fue en un planeta llamado Ron, volveremos a eso. Las adendas posteriores de los códigos de honor tomarían esta declaración y añadirían ideas relacionadas con la obtención de honor para uno mismo y su clan, creando reglas mediante las cuales se pudieran resolver los conflictos, pero son solo eso, una adenda, hecha para su tiempo y su lugar en la historia. Y su lugar en la historia fue vibrante. Lo que tanto quienes afirman que deberíamos volver a las viejas costumbres, como quienes dicen que deberíamos abandonarlas por completo, tienden a olvidar es que Nebota y Fenelar, los clonianos, no eran vecinos pacíficos que vivieran en armonía con todas las demás potencias. Los Nebota en su época eran considerados mandalorianos de su tiempo, la especie más mortífera de la galaxia, y estaban liderados por señores de la guerra, lo que implicaría que eran conocidos por causar guerras en la región donde vivían. Ahora bien, ¿por qué es esto interesante para los mandalorianos? Porque Nebota se encuentra a lo largo de una de las rutas hipercarril más directas de Ron a Mandalor. Los antiguos mandalorianos sin duda mantenían antiguas disputas con ellos, y ahora que habían asegurado su nuevo planeta natal, probablemente buscaban asegurarse de que Nebota no interfiriera en su supervivencia. Al mismo tiempo, salvaguardaban la reputación que Nebota se había ganado. Si observamos las otras guerras que libraron los mandalorianos en sus inicios, podemos observar un patrón similar. Fenelar era un conocido productor de acorazados a las puertas del sector Mandalore. Lo mismo ocurrió con los clonianos, una especie de mente colmena que buscaba expandirse en la misma región. Estos conflictos se iniciaron para asegurar la supervivencia de Mandalore, pero a través de ellos se arraigó la veneración por la guerra, que daría lugar a nuevas cruzadas y a los códigos de honor. Llevaron su afán de supervivencia al extremo y finalmente sobrepasaron lo que la galaxia estaba dispuesta a aceptar. Una cosa es ir a la guerra contra los basiliscanos, una especie que construía droides de guerra y usaba armas químicas, y otra muy distinta ir a la guerra contra los cuaranos, quienes, además de librar guerras y guerras civiles ocasionales, no son una especie agresiva. Fueron atacados porque contaban con un ejército contra el que los mandalorianos podían luchar, no porque representaran una amenaza. Si nos remontamos a nuestra historia, cada vez que nos extralimitamos, sobrevivimos no gracias a los códigos de honor, sino recurriendo a los principios de la Resolnare. Los mandalorianos Xun recurrieron a ella cuando necesitaron reconstruir los clanes tras las guerras mandalorianas. El clan Ordo existe hasta el día de hoy porque se adhiere a la naturaleza defensiva de la Resolnare. El clan Awaut,
que reconstruyó el sector, tuvo un gran éxito hace 1000 años gracias al uso de su naturaleza defensiva cuando fue necesario. Los piratas eran un problema y una fuerza de defensa en el sector lo hizo lo suficientemente seguro para la recolonización por parte de la diáspora mandaloriana. XXXX. La interpretación de Resolnaré para la era moderna. Ya no vivimos en una época en la que las guerras fueran comunes. Hay conflicto. El reciente altercado en Naboo demuestra que la fuerza de las armas es necesaria para la supervivencia de una cultura. Es probable que haya más conflictos como este en el futuro. Bueno, grabar las zonas de libre comercio sin duda conducirá a conflictos. ¿Habrá una guerra abierta como resultado? Es improbable, pero el caos crea oportunidades. Imaginemos que la Federación de Comercio necesita créditos y envía uno de sus Lucreux completamente armados al borde exterior. Esta nave luego se dirige a planetas de fuerza bruta o la utiliza como base móvil para flotas piratas en la región. Estos son conflictos razonables que podrían ocurrir en la próxima década. Si surgieran tales conflictos, abandonar por completo nuestra naturaleza guerrera sería un desastre. Romperse la mano porque podría usarse para matar en una agresión solo significa que no tienes nada con que protegerte cuando aparece alguien que no se la ha roto. Algunos dirían que el nuevo mandaloriano se rompería las manos, que abandonaría todo lo que significa ser mandaloriano, pero esto es falso. Mantienen fuerzas policiales y de paz para Mandalore, junto con la Guardia Real, que recluta a todos los clanes por igual. Comprenden la necesidad de la autodefensa, pero no están seguros de cómo implementar una fuerza de combate que no pueda ser utilizada indebidamente, como ocurrió con las Fuerzas Armadas mandalorianas al final de la Guerra Civil. La respuesta a las preocupaciones de los antiguos y a las de los nuevos se encuentra en la Resolnaré, con una mentalidad adecuada. XXXX. Educación, un principio simple. Criar a tus hijos como mandalorianos. ¿Qué es un mandaloriano? Alguien que sigue los siguientes 5 principios. Aunque ahora la mayoría de los mandalorianos son humanos, hace 4000 años esto no era cierto. Hay mandalorianos de todas las especies con las que nuestros antepasados culturales entraron en contacto. Lo único que realmente debe aclararse es que todos los mandalorianos deben conocer nuestra larga historia. Durante demasiado tiempo, quienes buscan aprovecharse de los mandalorianos para un conflicto u otro negaron nuestros fracasos y recuperaciones. Para ellos, las cruzadas sucedieron ayer, por lo que no debemos continuarlas. Hace mucho que pasó la época de tal conflicto, la historia tiene su lugar, pero eso es lo que es, historia, algo que debemos saber, o estaremos condenados a repetirla una y otra vez. Ya comenzó cuando el clan Awaut intentó traer de vuelta a la diáspora hace 1000 años, para reconstruir Mandalore. Ahora el clan Awaut, junto con muchos clanes que participaron en la guerra civil, han abandonado el sector, creando una nueva diáspora. Esta pérdida de recursos mandalorianos nos debilita como un todo y es una amenaza para nuestra supervivencia. XXXX. Armadura, no arma, armadura. Una herramienta defensiva diseñada para mantener a salvo nuestro recurso más valioso como mandalorianos, nuestras vidas. Todos los mandalorianos debemos honrar y mantener la armadura de nuestro pueblo. Incluso si se trata de una simple reliquia antigua para recordar al líder de nuestro pasado, tenerla cerca de la piedra angular de lo que nos hace mandalorianos, ya que honramos a quienes ayudan a mantener nuestros sistemas y sector seguros y unidos durante los peores momentos que la galaxia nos ha deparado. Dicho esto, no hay necesidad de desplegar un ejército de supersoldados con armadura de Beskar, por no mencionar que muchos clanes ya han renunciado a su armadura para unirse a los nuevos mandalorianos. Exigirles que compren Beskar nuevo sería una temeridad. Y, por otro lado, no se puede decir que un clan que se arruina para acumular Beskar haya actuado por el bien común del pueblo mandaloriano. Hay muchas maneras de abordar estos problemas. El estilo de nuestra armadura no necesita estar hecho completamente de Beskar, ni siquiera tenerlo. A lo largo de la historia de nuestro pueblo, las armaduras han evolucionado para adaptarse a las exigencias y limitaciones de la doctrina común y la disponibilidad de materiales. Por lo tanto, las armaduras adaptadas para ser menos incómodas a las necesidades cotidianas del mandaloriano en cuestión no son menos veneradas que las armaduras requeridas para la infantería pesada de la antigüedad. XXXX. La autodefensa, para nosotros, es donde entra en juego el arma, aunque no te sé cómo se menciona específicamente. En defensa propia, los nuevos mandalorianos y los antiguos mandalorianos verán las dos caras de la moneda de la misma declaración, pase lo que pase. Pero en realidad, deseamos lo mismo, la capacidad de defendernos en caso de que algo peligroso nos llame hogar. Los nuevos mandalorianos creen que una fuerza policial bien organizada y regulada puede manejar eso. Los antiguos mandalorianos creen que los clanes deberían ser los encargados de hacerlo.
tienen razón y se equivocan a la vez. Son los individuos los que deben rendir cuentas en defensa propia, no los clanes ni las organizaciones, sino los propios mandalorianos. Si los mandalorianos son llamados a defender su hogar y propiedad, deberían poder hacerlo con la misma facilidad que si fueran llamados a defender el propio Mandalore. Hay muchas maneras de lograr este estándar, y aunque algunos elementos pacifistas más extremos causarán problemas, se pueden apaciguar. Creo que Mandalore debería tener una fuerza de autodefensa, un brazo del gobierno destinado a defender a Mandalore y a todos sus aliados. Una fuerza que no pueda desplegarse fuera del planeta a menos que sea invitada por una potencia amiga. Y todos los mandalorianos, al alcanzar la edad adecuada, deberían pasar un año en esta fuerza para asegurarse de que puedan defenderse. Esto no solo promoverá las enseñanzas de la autodefensa, sino también la unidad, ya que sus jóvenes aprenderán a luchar con personas fuera de su clan habitual, no como enemigos, sino como aliados, lo que resultará en un Mandalore más unido. En pocas palabras, todos los mandalorianos deben aprender a defenderse a sí mismos y a nuestro pueblo. XXXX. Nuestra tribu, no clanes, pero significan lo mismo, ya que a menudo se usan indistintamente. Un mandaloriano debe dedicarse de alguna manera al mejoramiento de Mandalore, ya sea simplemente cuidando a sus compañeros, mando en la calle o prestando un servicio que ayude a aliviar una mente atribulada, a las fuerzas de autodefensa ayudando a reparar el planeta Mandalore. Todos los mandalorianos deben dedicarse al mejoramiento y enriquecimiento de todos los mandalorianos. Es la conexión que tenemos entre nuestros pueblos a través de nuestra cultura lo que nos ayuda a sobrevivir. XXXX. Nuestro idioma es un vínculo simple entre nuestra gente que se ha extendido entre las estrellas. Sí, no es el básico galáctico, jamás se usará para la gran economía de la galaxia, pero es nuestro, algo que compartimos, lo que nos permite comunicarnos incluso si somos de diferentes partes de la galaxia. Todos los mandalorianos deben hablar nuestra lengua ancestral. XXXX. Nuestro líder, ¿quién es nuestro líder en este momento? Algunos dirían que si no hay Mandalor, no hay líder. Yo diría otra cosa. Este dicho es anterior al Mandalor, y si nos basamos en la estructura actual de nuestros clanes, es muy probable que en nuestro pasado antiguo su líder fuera elegido por los jefes de clan, con quizás algún que otro puñetazo en el camino para demostrar su temple. Por lo tanto, nuestros líderes deben ser elegidos legítimamente. Todos los mandalorianos deben atender el llamado del legítimo Mandalor. Sin embargo, yo diría que el poder de los Mandalor debería estar garantizado por la Constitución. Los Mandalor han abusado de su poder como cualquiera que tenga un poder ilimitado e incontrolado, por lo que deben imponerse límites. Los Mandalor no deben mostrar favoritismo hacia ningún clan en particular. Los Mandalor deben obedecer la voluntad de los Mandalorianos. Los Mandalor deben actuar por el bien de los Mandalorianos. Los Mandalor deben permitir a los Mandalorianos un cuerpo representativo común. El Mandalor debe estar por encima de las nimiedades políticas del momento. Solo el Mandalor puede llamar al pueblo mandaloriano a la guerra. ¿Quién debería ser el líder, nuestro Mandalor en este momento? Actualmente, la duquesa Satine Kryze ostenta ese título. Como duquesa, acata la voluntad de su pueblo. Ha intentado actuar por el bien de todos los mandalorianos. Ha permitido la creación de un órgano representativo para encargarse de las tareas cotidianas y ha intentado mantenerse al margen de las nimiedades políticas para mantener su posición lo más neutral posible. Su historial al final de las guerras de clanes demuestra que estaba dispuesta a hacer lo necesario para defender Mandalore y fue debidamente elegida por los clanes para su cargo. No usa el título de Mandalor, ya que su historia con las cruzadas le resulta desagradable, pero eso no es lo importante para la Resonaré. Un líder fuerte que luche por el futuro de nuestro pueblo es lo que importa. XXXX. Reflexión sobre los códigos de honor y el códice del supercomando. Algunos podrían leer todo lo expuesto hasta este punto y asumir que defiendo la falacia de los códigos de honor, que solo porque creo que los Resonaré son de naturaleza defensiva, los códigos son únicamente ofensivos, y hasta cierto punto tendrían razón. Pero hay cosas que se pueden aprender de los códigos antiguos que solo se pueden encontrar allí. Jaster Merrill los usó en la creación del Códice del Supercomando, un documento que ha demostrado su utilidad para varios clanes cuando se trata de cazarrecompensas y trabajo mercenario. Incluso las fuerzas de defensa planetaria locales han implementado elementos de ese códice cuando se trata de conducta honorable en una batalla. Este documento ha demostrado gran persistencia y utilidad en el ámbito de la autodefensa, y comparado con obras del otro bando de la guerra civil mandaloriana, como Bajur Nekitsat Mandoat, no exige que te alinees y creas que lo que tu maestro de concentración te enseña es la verdad, sino que te da la opción de tomar tus propias decisiones.
Entonces, ¿cómo pueden usarse los códigos de honor y el códice de supercomando para defender Mandalore? Sus estilos ritualistas de combate permiten resolver disputas de honor sin iniciar una guerra de clanes. Ambos contienen elementos que garantizan el trato de los prisioneros como combatientes honorables, no como esclavos o algo peor. Y quienes deseen aventurarse, abandonar el sistema para convertirse en mercenarios o cazarrecompensas, deberían aprender a actuar con honor. Los beneficios de tener un código claro y límites que no cruzarás te permitirán regresar al sector cuando te canses de tus aventuras y quieras pasar el resto de tu vida en paz. Mientras estás ahí afuera vagando por la galaxia, también representas al pueblo mandaloriano. Si abusas de esa representación y degrada lo que defendemos, no esperes volver a casa y ser recibido como un héroe. XXXX. Reflexión sobre la reconstrucción. Aún nos estamos recuperando de la guerra civil mandaloriana y las guerras de clanes que le siguieron. Los nuevos mandalorianos han hecho un buen trabajo en la reconstrucción, pero se ataron las manos. El recurso más importante del sector mandaloriano para la galaxia es el Beskar. Sin embargo, es algo que no intercambiamos. Es demasiado importante para nuestra supervivencia como para dejarlo escapar. Además, la mayoría de los planetas producen algo que se replica fácilmente en otras partes de la galaxia. Entonces, ¿qué recursos podrían usarse para reconstruir nuestros mundos natales? Hastermere señaló correctamente que el recurso más importante es nuestra gente. Tenemos una larga historia de lucha, todos conocen nuestras hazañas y pueden reconocernos solo por el estilo de armadura de nuestro casco. Los nuevos mandalorianos también lo reconocen, pero su miedo a la guerra les impide utilizar estos recursos al máximo. Nuestros armeros son algunos de los mejores artesanos de la galaxia. Les asusta demasiado fabricar armaduras debido a las connotaciones de la guerra. Sin embargo, como ya hemos mencionado, la armadura en sí no es una declaración de guerra, sino una declaración de que estás preparado para defenderte. Deberían poder producir armaduras para ser creativos y, como ya comenté, pueden fabricarlas con recursos distintos al Beskar. Imaginen si vendiéramos armaduras sin Beskar a las fuerzas de autodefensa fuera del sector Mandalore. Asegurémonos de que se implementaran cambios para que la gente no confundiera estas fuerzas de autodefensa con mandalorianos. Retiren los corazones de hierro del cofre y nunca vendan los cascos distintivos con visor T, etc., ya que las ganancias de la producción de armaduras bastarían para formar armeros de por vida. Además, una vez que se generalice el uso de materiales distintos al Beskar por parte de los armeros, esto permitirá a los clanes que no pueden permitirse armaduras de Beskar tener al menos una armadura mandaloriana. Además de abrir oportunidades para que elementos de la armadura mandaloriana se usen como accesorios en la vestimenta civil, un sombrero o un brazalete podrían ser fácilmente un estilo para demostrar su dedicación a la autodefensa mandaloriana. Además, nuestra historia puede aprovecharse mejor ahora. Personas ajenas a nuestro sector quieren conocernos. Les interesa nuestra historia debido al prestigio que hemos adquirido durante los últimos 4000 años. Hay un sinfín de fortalezas y castillos en el sector mandaloriano. Muchos están en desuso e inútiles, con sus escrituras antiestéticas hasta el día en que una batalla se acerca y recuperan su utilidad. Podemos usarlos incluso en tiempos de paz, convertirlos en museos, cobrar entrada para mostrar reliquias de nuestro pasado y contarles nuestra historia. Quizás, al salir del museo, puedan pasar por una tienda de regalos, donde se venden réplicas de espadas y armaduras mandalorianas de calidad. Esto no solo permitiría que estas fortalezas encontraran uso en tiempos de paz y generaran más ingresos, sino que también serviría para asegurar que la próxima generación conozca su historia. Hay otro elemento de la historia que puede ser útil aquí ahora: nuestras historias. Hay muchos relatos a lo largo de nuestra historia, momentos de gran asombro y de tragedia, y si usamos el formato adecuado, además de la historia oral y los libros, para contarlos, podrían usarse para reconstruir nuestro mundo. La creación de la industria del entretenimiento para producir estas obras permitiría no solo contar nuestras historias desde nuestra perspectiva, sino también hacer que nuestra cultura sea más accesible y empática con la galaxia, animando a la gente a comprar productos mandalorianos y visitar nuestros mundos. Los beneficios económicos derivados de aprovechar nuestra cultura e historia para nuestro futuro son enormes, y los ingresos fiscales podrían destinarse a la reconstrucción de Mandalore. Fin del capítulo 9. Capítulo 9. 713 PNM, 25 BB. Mes 7. Concordia, campo de entrenamiento de Bo-Katan. Bo-Katan Kryze. Sonreí al ver a mi sobrina y a su doncella enfrentarse hoy en un combate de contacto total. Solían entrenar juntas en su tiempo libre, así que sabían cómo golpearían la una a la otra, lo que creaba un interesante ballet de violencia.
Habían pasado 2 años desde el 13º cumpleaños de Tanya, y desde entonces, me había esforzado al máximo para asegurarme de que supiera volar una mochila propulsora y se defendiera en un combate sin armas. En aquel entonces, quizá exageraba con Satine al decirle que Tanya había sido enviada por el Kadarangir. Ahora, quizá empiezo a creer que no fue tan exagerado como pensaba. Como se demostró cuando Tanya desvió un derechazo cruzado, antes de agarrar la muñeca de Bai para aplicarle una llave de muñeca, acercándola para que Tanya pudiera darle un rodillazo en el abdomen, y luego rematar con una proyección de cadera contra la colchoneta de combate. La pequeña Wisla usa el estilo de lucha Wisla, que se centra en la agresión y en usar cada parte del cuerpo como arma, usando rodillas, codos e incluso la cabeza para asestar golpe tras golpe a sus enemigos hasta que ya no pueden más. Estos la convierten en la compañera de entrenamiento perfecta para Tanya, quien está aprendiendo el estilo de combate Crise. Siempre supe que Tanya tenía talento en el arte de la guerra cuando desmontó su blaster cuando no había visto uno antes. Sin embargo, se hizo mucho más evidente cuando le enseñaba las diversas debilidades del cuerpo humanoide, así como las diversas llaves articulares y proyecciones del estilo Crise, que se centran en atacar puntos débiles como el abdomen, las rodillas, la cara y el cuello para un final rápido y eficaz. Tanya absorbió mis conocimientos como una esponja y aplicó mis lecciones enseguida. Bai tampoco se quedó de brazos cruzados durante el entrenamiento. Tras ser contraatacada y bloqueada en múltiples ocasiones, ahora está más preparada para adaptarse cuando su ataque es bloqueado, lo que le permite pasar a la defensa o lanzar un nuevo ataque para obligar a Tanya a abandonar su contraataque. Tanya, en cambio, está más dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad que vea, ya que Bai aprendió a cubrir y minimizar sus aperturas. Tanya aprovecha su armadura para resistir los golpes y contraatacar. El dicho de que Beskar agudiza a Beskar es evidente aquí, ya que ambas han mejorado enormemente. Estoy seguro de que Tanya será más que capaz de defenderse para cuando la envíen a Coruscant. Si alguien decide que sería un blanco fácil, se llevará una gran sorpresa. Por lo que sé del Senado, que era muy poco, no se permitían armas en sus instalaciones, aunque no estoy seguro de cómo se clasificarían las armaduras. Un momento, la armadura mandaloriana a menudo se presentaba como un arma por derecho propio, incluso sin tener en cuenta los lanzallamas, los escudos de guantelete ni los cohetes montados en las rodillas, así que probablemente no sea una opción para la armadura. Hay toda una táctica que lleva el nombre del antiguo Capitolio, el beso Keldave, también conocido como cabezazo con casco. Técnicamente, también se podría usar el nombre para el beso sin cabezazo, que a menudo se dan los amantes que no quieren quitarse el casco en una zona de guerra. Todo dependía de la cantidad adecuada de fuerza utilizada para determinar cuál era cuál. Por ejemplo, el cabezazo que Tanya acaba de recibir parece haberle dolido bastante. Así que eso no era una muestra de afecto entre ellos dos. Era simplemente darse una paliza. Pero Tanya pareció tomárselo con calma. Solo retrocedió unos pasos. Bai continuó la ofensiva con una ráfaga de golpes hasta que Tanya contraatacó agarrándole la mano izquierda, demasiado extendida tras el golpe, para mantenerla en su lugar antes de lanzar una patada lateral que impactó en la cadera izquierda de Bai, empujándola hacia atrás varios pasos, dándole a Tanya el espacio que necesitaba para reformar su defensa y tomar un respiro. Ambos combatientes se miraron fijamente mientras permanecían allí, probablemente pensando en su próximo plan de ataque. Ante una señal que solo ellos dos oyeron, volvieron a la carga. Bai fintó con un gancho de derecha, pero en su lugar intentó un cruzado de izquierda, mientras que Tanya intentó bloquear el gancho de derecha de Bai y asestarle un puñetazo al estómago simultáneamente. El ataque de Tanya impactó primero, mientras que el de Bai falló por poco, ya que Tanya se coló por la guardia de Bai. Aprovechando la proximidad, Tanya lanzó un rodillazo ascendente a las costillas de Bai y, simultáneamente, un devastador codazo en la parte superior del casco de Bai. Antes de que Tanya pudiera asestar otra serie de ataques, Bai cargó contra ella y la levantó antes de estrellarla contra la lona. Recuperándose rápidamente, Tanya rodó para esquivar un pisotón en su torso antes de tener que rodar aún más lejos para esquivar la patada rápida de Bai. Tras ponerse de pie, Tanya se encontró con Bai, quien continuó la ofensiva. Estaba orgulloso de lo que veía. Tanya se perfilaba como una luchadora excelente. Aunque no es tan devota de las viejas costumbres, durante mi entrenamiento noté que disfrutaba luchando, volando, pero también parecía disfrutar de los partidos políticos a los que Satine la llevaba. Y por lo que había visto, parecía tan capaz de ser educada y cortés como cualquier otro nuevo mandaloriano. Se perfilaba como lo mejor de ambos mundos, y eso me intrigaba. Con tanta gente eligiendo bando en la sombra, fue refrescante ver a alguien decidir no tomar ninguno de los dos en la luz. Y parece que a mi hermana se le está contagiando un poco.
Hace 3 años, puso fin al destierro a Concordia. Ahora ya no pagaban para que la gente volviera al planeta, pero ahora tenían la opción de regresar a Mandalore. Algunos aceptaron la oferta, otros se quedaron simplemente porque Concordia estaba en mejores condiciones que Mandalore, y eso era un hecho. 2 años antes, con el consentimiento del Consejo, se levantó el embargo sobre las armaduras. Seguían existiendo restricciones, pero estas establecían que las armaduras solo podían fabricarse con fines defensivos, y que los misiles montados y los lanzallamas seguían siendo estrictamente ilegales, ya que se consideraban armas. Fue un cambio radical en la postura oficial del líder de los nuevos mandalorianos, y esperaba más gritos e indignación por parte de los nuevos mandalorianos, pero si bien eso ocurrió, salvo aquella manifestación en Kalevala, en la que participaron principalmente ancianos de la época anterior a las guerras de clanes con pancartas, la reacción política fue mínima. Al menos por parte de los nuevos mandalorianos, los antiguos mandalorianos sufrieron una reacción aún más extraña, una que no me convenció. Antes de Vizsla, los llamados mandalores secretos llevaban casi una década organizando a la gente. El propósito de su organización varía según el año, pero parece ser principalmente ayudar a los antiguos mandalorianos a aclimatarse a Concordia y sobrevivir. Pero cuando la postura de mi hermana empezó a suavizarse respecto a las viejas costumbres, hizo algunas declaraciones bastante directas, indicando que se trataba de un intento de abrir una brecha entre los antiguos clanes para que pudieran separarse y ser fácilmente derrotados en una batalla final decisiva. Eso me hizo levantar un poco la vista, y también algunos otros, así que muchos seguían convencidos de que algún día tendrían que luchar contra Satine y sus infieles para preservar la existencia de la cultura mandaloriana. La idea de que suavizara su postura le parecía un poco descabellada, y a ella le parecía un intento de mantener el control de los clanes antiguos que lo habían votado como Mandalore. Nada cambió realmente. Gran parte de los clanes aún lo veían como su líder durante estos tiempos difíciles, pero los clanes que votaron por Satine estaban interesados en ver cómo se desarrollaba la situación. La mayoría de sus clanes eran viejos amigos, gente con la que luchó durante las guerras de clanes tras la muerte de su padre, así que era comprensible que siguieran de su lado. En realidad, no quería liderar ningún clan. Le gustaba luchar, pero gobernar era algo completamente distinto. La única razón por la que se lanzó a la política hace tantos años fue simplemente por lo que había visto durante las guerras de clanes. Cuando alguien tenía familia en ambos bandos de un conflicto, tenía más posibilidades de sobrevivir. Si la situación se complicaba tanto que el conflicto frío se convertía en una guerra real, su plan era intentar capturar a Satine y exiliarla por asesinato. Y con el 30% de los antiguos clanes apoyándome, tenía el presentimiento de que podría lograrlo. Como mínimo, quienquiera que estuviera al mando de los antiguos clanes cuando el conflicto estalló tendría que escucharla un poco. Pero ahora la situación estaba cambiando, gracias a ese códice plateado que se había propagado hacía unos años. El nombre del códice era obviamente falso, así que nadie sabía quién estaba detrás. Sin embargo, sin saber quién era este mandaloriano desconocido, no había mucho que se pudiera hacer al respecto, salvo suponer por qué se había escrito el documento. Y los documentos presentados resultaron intrigantes para mucha gente de ambos bandos. Contiene muchas buenas ideas, formas de ver la situación que no habían sido presentadas por muchas de las casas políticas actuales. Las nuevas casas mando siempre presionaban por la conformidad con la pacificación. Los antiguos mandos ocultaban sus opiniones o se veían desterrados de Mandalore por exigir de nuevo la militarización total, pero la recontextualización del ejército como una fuerza defensiva para el bien. Eso era algo que ambos bandos podían tolerar. Les daba a las antiguas casas una forma de desarrollar sus antecedentes militares y transmitir sus tradiciones, a la vez que les daba a las nuevas casas una salida fácil en la cuestión militar, ya que todas se presentaban como una medida defensiva. El argumento era algo así como: la Guardia Real es una medida defensiva para la duquesa, la policía es una medida defensiva contra los contrabandistas, ¿por qué no tener una fuerza defensiva contra algo como la Federación de Comercio? Hasta el momento, ese argumento en particular del documento, uno a favor de una fuerza de autodefensa, no había cuajado del todo. Pero la idea de tener la capacidad de defenderse por sí mismos ante una invasión como esa era aceptable. Si esa estrategia intermedia se sumaba a la negativa de Tanya a elegir un bando u otro, ya albergaba la esperanza de que tal vez hubiera alguna manera de que ambas facciones coexistieran en paz. El tiempo lo diría, después de todo. Estaba seguro de que Sume estaba contento con cómo iban las cosas. Ya no tenía que robar chatarra y armas casi rotas de búnkeres y fortalezas abandonadas para venderlas al mejor postor.
En cuanto supo que oficialmente podía volver a fabricar armaduras en Mandalore, apareció preguntando si podía usar la primera planta del antiguo complejo minero que usó como campo de entrenamiento. Y no iba a negarme del todo, ya que éramos viejos amigos y él estaba dispuesto a trabajar en la armadura que le había liberado a Satine. Desde entonces, se ha excedido un poco reconstruyendo su negocio de armaduras. La mayoría de sus piezas eran artesanales con el escondite de Beskar que había ocultado durante años. Los pocos artículos que no eran de Beskar que producía para el mercado nomando, los hacía fabricar en masa con sus droides, cascos y armaduras de plastiacero. ¿A quién le vendía esas cosas? No iba a preguntarle, pero parecía feliz de trabajar sin tener que recorrer el sistema. Mis pensamientos se interrumpieron cuando Bai tomó la delantera. Tanya atacó con un gancho de derecha, Bai bloqueó con el brazo izquierdo mientras golpeaba a Tanya en el casco con un cruzado de derecha. Esto aturdió a Tanya lo suficiente como para que Vizsla se agachara hasta el suelo, la pusiera de rodillas con un codazo en el muslo y rematara el combo con un rodillazo ascendente directo al casco de Tanya, dejándola despatarrada en la colchoneta de entrenamiento. Tras comprobar que Tanya no podía continuar, decidí dar por finalizada la pelea. Bueno, basta. Bai gana esta ronda, grité, dando un paso al frente y haciendo una mueca de dolor al ver que un rodillazo en el casco nunca es agradable de recibir. Menos mal que la armadura Mando tiene una buena capa inferior de amortiguación para absorber golpes como ese. De lo contrario, Tanya podría necesitar una visita al hospital que no podrás ocultarle a Satine. Los Bai siguieron el ejemplo de Tanya y también se desplomaron en la lona, supongo que para recuperar el aliento. Finalmente se quitaron los cascos y se sonrieron débilmente. Fue bueno verlos siendo amigos incluso después de esa brutal pelea. Acercándome a ellas, les dije, no fue una mala pelea. Creo que necesitas mejorar tu resistencia y mantener la calma bajo presión, Tanya. Te estabas volviendo notablemente más lenta después de 8 minutos, y cuando te cansas, te vuelves más descuidada. Contraatacas menos y atacas con más frecuencia, incluso cuando Bai tiene una defensa sólida como una roca. Tanya rió entre dientes, como si fuera algo que ya se esperaba. Lo siento, tía Bo, intentaré mantener la cabeza más despejada la próxima vez. Es difícil cuando te zumban la cabeza y te falta el aliento. Bai simplemente se encogió de hombros y dijo, quizás no dejes una abertura en tu cabeza la próxima vez, princesa. Le dio una pequeña broma. Tanya sonrió y se encogió de hombros. Si así es como lo vamos a hacer, espera que yo haga lo mismo. Como cualquier verdadero mandaloriano debería ser, nuestra armadura nos da ventajas en combates cuerpo a cuerpo y siempre deberíamos estar dispuestos a usarlas en dichos combates. Disparar a un enemigo a distancia es preferible acercarse, pero si se acercan, querrás que la pelea termine rápido, sobre todo si tienen armas que puedan evadir tu armadura y causar más daño que una pequeña quemadura en la piel, dije intentando convertir esto en una lección, y probablemente fracasando admirablemente. Las dos chicas parecieron tomárselo con calma y asintieron, así que lo tomaré como alguien que trabaja. XXXX. 713 DNM, 25 BB. Mes 9. Mandalore, Sundari, Palacio Real. Satine Kryze. Al entrar en el salón real, vi a mis 3 asesores más cercanos ya enfrascados en una conversación. El gobernador Pre Vizsla, el primer ministro Almec y el viceministro Herek estaban de pie en lugar de sentados. Al parecer, el personal aún no había traído las sillas que yo solía traer para mis reuniones bimensuales. Buenas tardes, caballeros, dije mientras me acercaba a los 3. Me respondieron con un coro de respetuosos duquesas. Parece que el personal va retrasado hoy, pero tendremos que arreglárnoslas. ¿Hay algo importante que debamos comentar? Pregunté, mirando a los 3. Tenía que averiguar qué había pasado con el personal. Desde que el jefe de personal, Laertur Spurt, renunció el año pasado, he tenido dificultades para encontrar un sustituto competente y de confianza para que se encargue de sus funciones. El viceministro Herek intervino diciendo, anoche hubo un pequeño alboroto durante la protesta antimilitarista. Unas 50 personas ondeaban pancartas a favor de la independencia del Kalevala, pero nada grave. ¿Por qué es su segunda protesta en 2 años? Esperaba más, dije, francamente un poco sorprendido por la poca reacción que hubo ante mis intentos de sofocar cualquier problema en el futuro. Claro que simplemente los estábamos dejando protestar y permitiéndoles expresar su opinión. No es que estuviera impulsando la idea de una fuerza de autodefensa para el sistema. Si lo hacía, estaba seguro de que oiría algo más fuerte y furioso de los manifestantes. La mayoría de la gente suele estar de acuerdo en que tener la capacidad de defendernos de las amenazas externas es una afirmación razonable.
A muchos les gusta señalar que parece haber algunas disculpas por los inicios de Mandalore, pero eso es más bien un debate ético que no tiene nada que ver con la idea general de la autodefensa. Herrick sugirió antes de continuar. Francamente, creo que si mantenemos la militarización al mínimo y simplemente procesamos a cualquiera que la pida abiertamente y volvamos a los viejos tiempos mientras acumulamos arsenales, deberíamos poder mantener una situación estable en Kalevala. El primer ministro Almec asintió en señal de acuerdo antes de decir, voy a dedicar un poco más de esfuerzo a la Guardia Mandaloriana, pero deberían poder hacerlo. Sinceramente, esa organización policial se ha vuelto un poco laxa estos últimos años. Podrían usar ese trabajo para mantenerlos alerta y evitar que se arraiguen fuerzas corruptibles. Eso me recuerda, Herrick, ¿ha recibido alguna propuesta de Mandal Motors? Herrick arqueó una ceja antes de decir, sí, de hecho, Mandal Motors me ha contactado para alquilar espacio en nuestros talleres Kalevala, pero la rechazaron. Me alegro, últimamente parecen demasiado activos para mi gusto, dijo Almec. ¿Hay algo que te preocupe de Mandal Motors? Pregunté con curiosidad. Mandal Motors tenía su sede en la antigua capital de Mandalore, Kerdave, antes de que la ciudad quedara reducida a escombros una década antes. Desde entonces, habían pasado de producir grandes naves de guerra a producir naves ligeras, principalmente lanzaderas y similares. Sabía que no fabricaban principalmente en Mandalore, ya que había varios otros puertos espaciales en el sector desde los que trabajaban. Me contactaron hace un tiempo con una nave de transporte de nuevo diseño con la capacidad de un caza pesado. Creo que pensaron que podríamos estar militarizándonos y vieron la oportunidad de intentar entrar desde cero. Lo rechacé, por supuesto, pero sin esa decisión, me preguntaba si estarían intentando algo en otras partes del sistema, respondió Almec. Kalevala Spaceworks tiene las instalaciones para construir algo mucho más grande que un caza pesado. Ahí es donde se está creando la nueva flota de yates. Quizás quieran volver al negocio de las naves de guerra, sugirió Herrick. Esta era una situación interesante, y si hubiera sido hace 10 años, habría criticado duramente a Mandal Motors de inmediato, pero ahora, Mandalore no producirá armas de guerra a gran escala. Lo dejé claro inmediatamente después de la pelea. Pero, tomando aire, dije, sin embargo, si desean diseñar un nuevo carguero que pueda armarse en caso de emergencia, estaríamos dispuestos a hablar con ellos. La Federación de Comercio ya ha demostrado que es una postura razonable, y protegernos de piratas u otras amenazas es una postura razonable. No, nunca compraremos oficialmente ninguna de estas naves para Mandalore, pero he oído que Ordo está interesado en una nave de este tipo. Así que, en esencia, nos mantuvimos fieles a nuestra política de pacifismo, vendiendo naves que pudieran equiparse con armas a nuestros aliados, lo cual no es el peor plan del mundo y generaría una ganancia considerable. Mandal Motors antes generaba el 50% de los ingresos del sector mandaloriano, ahora apenas representa el 5%. Las naves que construyeron fueron de las mejores jamás creadas en el borde exterior, y algunas siguen en servicio. Todavía hay mucha buena voluntad hacia sus productos, y si se les permite producir algo en Mandalore, eso podría al menos aumentar sus ingresos para nosotros al 10%, dijo Pre, frotándose la barbilla. También recuperaremos los empleos que se perdieron con la disolución del mercado de buques de guerra. Sé que el plan era que los yates llenaran ese nicho de mercado, pero seamos serios. Al ritmo de producción actual, solo habrá 6 yates terminados para finales de 710. Mucha gente adinerada compraría esos yates como muestra de prestigio, pero si construyéramos cargueros ligeros, el mercado de clase media estaría más abierto a comprarnos y proporcionaría una fuente de ingresos más estable. Así que colaboraremos con Mandal Motors para vigilarlos y asegurarnos de que no se excedan con sus diseños, dijo Almec. Siempre que puedan producir naves razonables que tengan un uso no militar como objetivo principal, estaremos dispuestos a hablar con ellos. Eso es lo mínimo. No lo recompensaremos con contratos importantes, solo les diremos que sería aceptable construir en este sistema, sugerí. Eso pareció llevar a un par de asentimientos antes de que Pre hablara. ¿Qué pasa con Mandal y Pernahutix? ¿Qué deberíamos hacer si llaman a la puerta? Dile que no. Mientras que Mandal Motors al menos incursionó en la industria civil, Mandal y Pernahutix no lo hizo. Habían sido competidores de Mandal Motors antes de la guerra civil mandaloriana y fueron expulsados del planeta cuando se aliaron con Death Watch. Hoy en día, su sede principal se encuentra en el sector mandaloriano, en el mundo de Gargón. Uno de los lugares fuera del alcance de mi autoridad, por ser demasiado remoto y aislado. Sin mencionar que había estado gobernado por gánsteres y mercenarios durante la última década y media. ¿Algo más importante que deba saber? Pregunté, curioso por la situación en el sector mandaloriano.
Jerek se encogió de hombros y empezó a enumerar los principales problemas del sector que siempre se planteaban en este tipo de reuniones. Mandalorian se niega a comunicarse como siempre. Altair sigue pidiendo que la República lo reconozca como ajeno al sector mandaloriano. Arsue y Hakelia, en general, apoyan la nueva y más relajada relación con los antiguos mandalorianos. Crownes reconoce nuestra existencia, lo cual es mejor que el año pasado, cuando seguían negándose a decir nada más que Mandalore estaba ocupado por alguien que no fueran los muertos. Ordo, además de enviarnos apoyo general, se han esforzado por fomentar el comercio en el sistema Mandalore por su cuenta. Lo único realmente importante es que el gobernador de Concord Dawn tuvo que enviar a sus protectores oficiales fuera del planeta para lidiar con un intento de invasión pirata de Vorpaya. Eso no es bueno. Una parte importante de nuestros suministros de alimentos proviene de sus dos planetas. ¿Se ha resuelto la situación? ¿Ahora mismo? Sí, aunque admiten que les gustaría recibir apoyo adicional para facilitar y hacer más seguro el trabajo. Creo que tenemos un estatuto que permite enviar a la Guardia Real cuando un problema pueda afectar el suministro de alimentos a Mandalore. Si no le importa, asignaré una compañía para apoyar a sus protectores oficiales. Tenía que pensarlo. Involucrarme en la política sectorial de esa manera no era algo que hiciera normalmente con la Guardia Real. Sin embargo, esto representó un paso en la creación de una carta constitucional sobre el uso de las Fuerzas Armadas. Demostrar que la Guardia Real podía emplearse como fuerza defensiva fuera del planeta, siempre que el mundo en cuestión la solicitara, podía usarse para justificar la idea de que tales esfuerzos militares eran posibles sin resultar en una economía de guerra a gran escala. Un ejemplo como ese no cambiaría la opinión de todos de inmediato, pero sería algo que se recordaría con el paso de los años. Finalmente, asentí con aprobación. Sí, es aceptable, pero asegúrense de que los miembros de la Guardia Real elegidos para esta operación sean de los mejores que tenemos. No quiero iniciar una guerra accidentalmente porque un Guardia Real insultó a un oficial protector. Jerek asintió. ¿Algo más que debamos discutir relacionado con la política intersectorial? Depende de si considera preocupante a algunos mandalorianos de fuera de nuestro sector, dijo Previsla. Normalmente no, pero ya que los mencionó, ¿qué le preocupa tanto, gobernador? Pregunté. Parece que nunca saca estos temas a colación. Ese códice plateado ha tenido un efecto interesante fuera de nuestro sector. El Consejo de Trabajadores Mandalorianos de Anteville lo denuncia como antirrevolucionario. Espera, ¿esos locos de los mundos helados? ¿Les importa lo que ocurre en el sector mandaloriano? Creía que estaban demasiado ocupados construyendo droides para el mejor postor. Al parecer, todavía lo hacen. No estoy muy familiarizado con lo que ocurre en ese sistema. Pero toda su economía se basa en la acumulación conjunta de más recursos en caso de guerra. Y eran bastante competitivos por los contratos con los tradicionalistas mandalorianos antes de que todo se fuera al garete. Sinceramente, creo que solo les preocupa que Mandalore vuelva a producir armas, lo que reducirá sus márgenes. ¿Deberíamos preocuparnos de que tomen alguna medida contra Mandalore? Pregunté. ¿Por su cuenta? No, pero hay otras facciones que podrían apoyarlos y que tienen sus propios motivos para oponerse a que cambiemos nuestra forma de hacer las cosas. Continúa, dije, curioso por saber qué facciones de mandalorianos podrían intentar interferir en mi sector. Rey Goku de Alzar, técnicamente no son mandalorianos en cuanto a cultura. Pero fueron conquistados por los mandalorianos hace mucho tiempo y todavía nos ven como una especie de hermanos. El rey ha estado haciendo declaraciones que podrían interpretarse como intentos de justificar su toma de control de su sector. De nuevo, por sí solo, no tiene la capacidad militar para lograr esto, pero puedo verlo apoyando a grupos rebeldes para socavar nuestro gobierno. Y se podría encontrar apoyo en Shogun, el Shogun de Shogun. Sí, sé que hay algo raro con ese planeta, ha denunciado oficialmente el Códice Plateado como herejía y antibélico. Afortunadamente, Shogun está al otro lado de la galaxia de los otros dos, pero tienen la mano de obra para apoyar a los otros dos si hicieran un movimiento. El primer ministro Almec negó con la cabeza y murmuró, ¿hay alguna facción mandaloriana fuera de nuestro sector que no nos odie? Ya tenemos suficiente de esto dentro de nuestro sector. Pre se encogió de hombros, depende de lo que consideres mandaloriano, tetrarca. Anarak IV no ha dicho nada a favor ni en contra de nosotros, pero eso se debe principalmente a que son ferozmente independientes y solo quieren mantenerse al margen de todos los conflictos. Ni siquiera tienen un senador que los represente en la República. Simplemente existen en sus propios términos. Y bueno, Qatar es su propio lío de consejos tribales. No es una potencia unida, pero alrededor del 40% de la población se considera mandaloriana.
Puede que a algunos les gustemos, puede que a otros nos odien, no lo sé, están demasiado ocupados con sus propias rivalidades de clan como para preocuparse por lo que ocurre fuera de su planeta. Incluso si lo hicieran, tendrías que hacer una declaración oficial preguntándoles al respecto. Al final, sería contra nosotros, aunque todavía recuerdan muchas cicatrices profundas de las guerras mandalorianas, y eso influiría en su opinión sobre nosotros. Respiré hondo. Que las cosas tuvieran que ir bien en el sector mandaloriano no significaba que todo fuera bien, y esto me recordó que había otras facciones con problemas personales con lo que ocurre en Mandalore. Pero parecía que todo estaba estable tal como estaba. Entonces, comencé, a menos que haya algo que desestabilice gravemente el sector mandaloriano, deberíamos estar alejados de esas otras tres facciones. Mientras todo esté estable, el gobierno de los nuevos mandalorianos está a salvo, dijo Pre. Entonces no hay nada grave de qué preocuparse. Llevamos casi 10 años en esta situación y nos hemos mantenido a flote bastante bien. Creo que las cosas incluso están mejorando. Puede que algunas facciones presten más atención a lo que ocurre ahora, pero con suerte, con el apoyo del sector, podremos mantener a estos agitadores fuera de nuestro sistema. 3 de mis abogados asienten, coincidiendo con mi evaluación. XXXX. Mandalore, Sundari, Palacio Real. Tanya Crise. Comprender la situación diplomática de Mandalore fue una experiencia compleja y muy enriquecedora. Pero para comprenderla, es necesario comprender su historia y sus redes comerciales. Los neocruzados habían arruinado a todas las generaciones posteriores con sentido común. Con sus genocidios desenfrenados, sumado a la conquista de casi la mitad de la galaxia conocida en aquel entonces, habían quemado prácticamente toda la buena voluntad existente en la región. Como resultado, Mandalore quedó aislada incluso al unirse a la República. Al observar las redes comerciales disponibles en la República, se observa que la mayoría provenían del extremo sur de la galaxia. Áreas que habían permanecido relativamente al margen de los neocruzados, o su influencia era tan leve que el recuerdo de las atrocidades que cometieron había quedado en el olvido. Casi parecíamos un estado paria, pero al menos un estado paria con superarmas que merecía tanto miedo y repulsión. Los nuevos mandalorianos llevaban casi 15 años al mando, y aún así todos actuaban como si cualquier día el tradicionalista militar fuera a dar la vuelta a la situación en el Senado y declarar el regreso del Imperio Mandaloriano. Los Simpsons, me pregunto si mejoraron después de mi muerte. Aunque probablemente no. Llevaban una tendencia a la baja mucho antes de que me atropellara el tren. No ayudó que nuestras relaciones con los guardianes de la paz galácticos, es decir, los Jedi, fueran, en el mejor de los casos, tensas. Mandalorianos y Jedi no se llevaban bien. ¿Por qué no nos llevábamos bien? Todavía estoy intentando averiguarlo. Muchas investigaciones me habían dicho que los Jedi eran básicamente una orden monástica dedicada a la fuerza y a las capacidades que ésta les otorgaba. Parecía que rezaban a algún ser para obtener poderes y los obtenían, pero yo reprimía mi miedo y mi consternación hasta tener un Jedi de verdad delante para hablar. Además, no parecían ver a los mandalorianos como una amenaza existencial. Habían ayudado con varios problemas mandalorianos a lo largo de los siglos. Parece que la única razón por la que ambos solían pelear era que los mandalorianos de la época estaban en pie de guerra o buscaban a los Jedi, ya que se les consideraba el guerrero supremo, un mago espacial, contra el que podían demostrar su valía si lograban vencerlos. Si bien los Jedi vieron a los mandalorianos como bárbaros y belicistas durante la mayor parte de su historia, no se equivocaban, pero hubo momentos en los que coincidieron en sus objetivos. Al parecer, el clan Ordo había desempeñado un papel importante en la mejora de las relaciones. Al menos eso decía mi amigo por correspondencia de Ordo. Engis Ordo era muy sensato y, obviamente, había comprendido que tener una buena relación conmigo era una excelente oportunidad para mejorar las relaciones entre nuestros dos planetas en el futuro, y me ofreció sus servicios como historiador secundario. Incluso me invitó a su mundo natal un par de veces para ver algunos de los documentos más delicados y secretos que tenían. Debo aclarar que me intrigó en varias ocasiones, pero mi programa de entrenamiento no me permitía tomarme muchas vacaciones fuera del planeta, y las pocas que tenía solían ser dentro del sistema mandaloriano. Así que lo rechacé, por ahora. Aunque pensé que tendría la oportunidad de visitarlo oficialmente una vez que formara parte de la delegación senatorial a la República. Tarde o temprano, acumularía tiempo de vacaciones, y si hay algo en las vacaciones que parecía universal en múltiples universos, era que o las usabas o las perdías. Pero volviendo al tema de los Jedi, hasta donde pude ver, donde quiera que fueran, la galaxia solía seguirlos. Eran un elemento clave para mantener la paz, y si se les hacía la guerra a los Jedi, no solían sobrevivir mucho.
Sin embargo, los Sith son aparentemente una rama de los Jedi, aunque la respuesta si eso era cierto o no parece estar confusa a lo largo de la historia. Me inclinaba a pensar que era una rama, ya que tendría sentido que una organización expulsara a los restos que no encajaban en el molde que intentaban crear. Desde entonces han atacado la antigua república varias veces, y los Jedi habían estado allí para frenar el ataque en cada ocasión. Hasta que finalmente ganaron. ¿Cómo ganaron esta pequeña competencia entre magos? Desconocía todos los detalles. Pero durante los últimos 1000 años, los Sith parecían estar muertos, así que supongo que requirió que los Jedi cometieran un pequeño genocidio. Que su orden actúe como si fuera fiel y buena no significa que no esté por encima de las atrocidades. Habían participado en la excisión mandaloriana hace 700 años, que prácticamente destruyó toda la industria pesada del sector mandaloriano. Al parecer, varios planetas que antes eran enormes astilleros de construcción naval se habían vuelto tan inhóspitos que se habían convertido en bolas de tierra sin vida y sin aire, o en pantanos tóxicos y venenosos. Eso no ocurre a menos que se emprenda un esfuerzo conjunto para solucionar el problema. Para ser seres a quienes se les habían concedido poderes mágicos, estoy seguro de que abusaban de ellos para sus propios fines. No es que yo no lo hiciera, simplemente preferiría no ser el blanco habitual de dicho abuso. Me pregunté brevemente si habría alguna forma de usar estos poderes de la fuerza, aunque, por lo que entendía, se debían hacer con ellos. Y los únicos que aparentemente tenían acceso a la tecnología para comprobar si se poseen esas habilidades eran los propios Jedi. ¡Qué comportamiento tan discreto! ¿Cuál es la mejor manera de asegurarse de que no exista ninguna organización competidora, pero de que la única forma de descubrir que se poseen esos poderes sea a través de la propia organización? Por no mencionar que su política de llevárselos de jóvenes era preocupante. Si uno se fiaba de las historias de Zoom sobre los Jedi, a menudo viajaban por la galaxia buscando bebés para robar. Ahora dudo que realmente los robaran, pero siendo sincero, separar a los niños de sus padres a una edad temprana no era saludable para nadie involucrado. Y entendía por qué los mandalorianos, que consideraban a la familia uno de los principios fundamentales de su cultura, se oponían y probablemente mantenían a los Jedi fuera de su sistema, aunque me pregunto cuánto tiempo llevaba esa práctica vigente. Hace al menos 1000 años, hubo algunos Jedi mandalorianos. Hubo un breve periodo de paz antes de que la caída de la antigua república permitiera que se desarrollara un concepto tan extraño. Pero en fin, siempre que los mandalorianos se aliaban con los Jedi y sus operaciones de mantenimiento de la paz, las cosas solían salirles bien. A menudo hay referencias y textos de los Jedi sobre cómo la fuerza los recompensaba por tomar la decisión correcta y los castigaba por la incorrecta. Cuando ocurrían esas cosas, no le di mucha importancia, ya que parecían muy karma, y simplemente no quería creer en el karma, pues eran puras tonterías hippies. Lo más probable es que actuar como pacificadores redujera el estrés en la zona, lo que permitía un mayor comercio de recursos con los señores de la guerra bárbaros, lo cual era más aceptable en el periodo inicial posterior a tal evento. Dicho esto, el estigma era tan alto que necesitábamos buena voluntad, así que si encontrábamos la manera de conseguirla, sería muy útil. El problema era que Mandalore no era una carretera importante. Algo sorprendente, considerando que en algún momento tuvieron un imperio, sería de suponer que habrían creado algún tipo de carretera directa a través de su territorio hasta Mandalore. Sin embargo, parece que la forma en que se exploraron y crearon las hipervías no se aplicó en la región de Mandalore o fue destruida hace mucho tiempo. En esencia, éramos un pequeño pueblo a 1 milla de la autopista a ambos lados. No había razón para atravesar nuestro territorio ni para quedarse. Los únicos a quienes les importaba el sector mandaloriano eran otros mandalorianos. Ni siquiera éramos un buen punto de encuentro entre esas dos vías principales, ya que existían caminos que las conectaban al norte y al sur de nosotros en la mayoría de los mapas galácticos. La mayor parte del comercio provenía de los sectores corporativos, un experimento para ver hasta dónde se podía presionar a las corporaciones antes de que violaran las reglas de la dignidad humana. Y se usaban carreteras mucho más cercanas al sector corporativo, que conducían al espacio UT, una guarida criminal llena de gánsteres, a los mundos del núcleo, donde la mayoría de la gente quería estar. El poder económico de la galaxia provenía del núcleo. Mandalore era del borde medio al borde exterior. No éramos importantes para la galaxia. Eso no quiere decir que no recibiéramos nuestra parte justa de comercio, pero creo que la solución, que podría rectificarse en los próximos años, era convertir el sector en un lugar seguro para aparcar. Simplemente se convertía en una ruta donde alguien pudiera parar a descansar, pero también estaba lo suficientemente alejado del camino como para que, si un pirata se atrevía, pudiera asaltar cargamentos tripulados por humanos al pasar.
Por eso se usaban a menudo droides para dichos cargueros, ya que no necesitaban salir del camino para detenerse en Mandalore a descansar, simplemente podían continuar hasta su destino. Curiosamente, se me ocurrió una solución para esta situación, pero no encajaría con el entorno cultural de Mandalore. Las Vegas nunca iba a servir de modelo para la reconstrucción de Mandalore. Tanto el viejo como el nuevo se pondrían a gritar a los cuatro vientos ante esa idea. Pero la cuestión principal era que Mandalore tenía que convertirse en una especie de parada para el comercio galáctico. Tenía que haber alguna razón, de lo contrario, todo lo que hiciéramos dentro del sector se quedaría dentro. Mandalore solía tener una gran industria naviera. Quizás debería intentar hablar de eso con la duquesa Satine. Sabía que estaban usando los viejos astilleros para el proyecto de yates, pero podrían transformarse fácilmente en buques de carga. Quizás una especie de parada de reparación de cargueros, mientras su nave recibe mantenimiento, podrían disfrutar de las otras actividades de Mandalore o de la gastronomía local. Otra idea para la duquesa Satine. Tanto que hacer y tan poco tiempo. Solo faltaban 4 meses para mi 16 cumpleaños. Además de otra fiesta ruin que se estaba preparando, me tocaba otro vestido para el evento. Pasaba la mayor parte de los días estudiando la región a fondo. Claro que no necesitaba saber demasiado. El senador y príncipe Talmerrig lideraría la delegación, y al menos durante los primeros años solo estaría allí para aprender. Pero me intrigaba bastante lo chapucera que era la situación mandaloriana por parte de la República. Los nuevos mandalorianos eran una excelente manera de incorporar a los mandalorianos al Senado y hacerlos más parte de la comunidad galáctica, pero básicamente habían llegado al poder después de que los antiguos mandalorianos fueran conquistados y abandonados a su suerte. Francamente, me recordó la suerte que tuvo Japón de que otra amenaza estuviera a la vuelta de la esquina tras la derrota de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Aunque el Plan Marshall se había diseñado principalmente para ayudar a sus aliados en Europa, Japón había recibido bastante ayuda, y eso se debía simplemente a que una amenaza mayor acechaba a la vuelta de la esquina: la Unión Soviética. Si la República hubiera hecho algo más que abrir los mercados y hubiera intentado contribuir a la reconstrucción de Mandalore, todo el sector estaría en mejores condiciones que antes de las guerras de los clanes, tal vez incluso de la guerra civil. Me preguntaba si habría alguna manera de que ese capital de inversión llegara a Mandalore sin causar demasiados problemas a ambas partes. Eso era algo que tendría que ver al llegar al Senado. Podría estudiar la historia de cada sistema y sector, pero la realidad era que hasta que no hablara con los senadores allí sus intereses corporativos, para agasajarlos, no sabría qué era posible y qué no. Dado que el Senado era voluble, tomaba decisiones según el tema que más le conmovía en ese momento. Solo el tiempo diría si lograría convencerlo de que se inclinara por la buena voluntad hacia Mandalore. Salir del sector sería bueno para mi supervivencia. En caso de que alguien que no compartiera mis opiniones descubriera que yo era el creador del Códice Plateado, sería bueno tener contactos fuera de Mandalore. Claro que había recibido el visto bueno de Satine, pero no era ingenuo. Si las cosas se ponían realmente mal, sería mejor cortar lazos con algún grupo político que protegerlo. Por suerte, todo iba como esperaba y el punto medio ganaba a largo plazo. Solo quedaba ver cuánto duraría esto antes de que surgiera un nuevo problema. Fin del capítulo 9.